Rapidín. Lady Joana Gómez, estudiante de pregrado en traducción, y estoy trabajando con mi compañera y con la profesora María Cristina para los estudiantes. Yo soy Mónica Rojas, soy docente del Politécnico, estoy como docente, pues como investigadora principal del proyecto por parte del Politécnico y está hoy en el grupo de investigación de biomas. Diana Cuervo, representante del espacio de grado, investigadora del proyecto de seguridad. Gerardo, yo hago parte del equipo de trabajo por parte de la universidad y tengo en particular como la tarea del apoyo al proceso de diagnóstico participativo por la vía de un mecanismo que hemos definido una técnica que es la que vamos a abordar. Yo quisiera iniciar de una vez de manera muy breve, dado digamos, la particularidad del tiempo, la producción que ha trabajado toda la tarde, de 2 a 6, conversado y bueno, avanzar hasta donde más podamos del ejercicio del taller, de tal manera que con la calma del caso vamos a ir ubicando esta técnica para los que la conocen, pues para enriquecerla, y para los que no la conocen, para poder ubicar lo que podría ser su futura utilización. Algunas precisiones. La primera, creo que uno de los grandes retos que tenemos en los procesos educativos hoy tiene que ver con la construcción de comunidades académicas. Esa construcción de comunidades académicas, uno siente que replantea muchos de los elementos que han sido características de los procesos educativos y de los procesos institucionales. Por ejemplo, es cada vez más evidente el descentramiento del papel del docente. Es cada vez más urgente el ejercicio de construcción de nosotros, y de nosotros en términos que las lógicas educativas han estado muy soportadas en un asunto que hoy está bastante cuestionado, y es que las obligaciones propias de la educación que hace énfasis en las personas y no en la formación del pensamiento colectivo es una enorme dificultad que tenemos hoy en los procesos educativos. En estos últimos días que ustedes se han percatado de que el país está en una cierta revuelo por algo que no es extraño, como es la famosa situación de las pruebas PISA, los resultados más o menos reiterados de estas pruebas Saber Pro y otras pruebas. Creo que hay un ambiente interesante de discusión, y creo que es un ambiente al cual estos procesos que estamos desarrollando no pueden escapar. O sea, no podría sustraerse de una discusión muy profunda que se está planteando en el país hoy sobre el sentido mismo de la educación y sobre el sentido mismo de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer? En ese caso hay como unas reflexiones de fondo que es necesario hacer en muchos sentidos, muy especialmente en lo que uno ubicaría como los ethos propios de la institucionalidad educativa, y dependiendo de diferentes niveles. Pero yo creo que sí hay una discusión muy fuerte de la cual no podemos sustraer. En ese terreno uno ubicaría cosas.
Por ejemplo, ¿cómo uno no podría perder de vista que en estos procesos es necesario recuperar componentes, por ejemplo, del orden político, y que la famosa neutralidad valorativa o axiológica que alguna vez planteó Weber ya ha sido fuertemente cuestionada en estos ámbitos de la discusión? Es decir, sabemos que en estos ejercicios uno no puede llegar bajo unos supuestos de neutralidad en unas dinámicas que sabemos que son complejas y que exigen que necesitemos discutir sobre asuntos que van más allá de los procedimentales. O sea, no podría uno impulsar o aceptar un proceso como este, tan valioso como este, desde una perspectiva instrumental y meramente característica de esa racionalidad. Hay otros elementos que están aquí en juego, y creo que para los colegas de diferentes campos que en nuestras universidades y en estas universidades de ayudar, yo creo que hay desarrollos muy importantes en cada una de ellas. Entonces, a grandes rasgos, lo que quisiera decir, que sin la pretensión de extenderme, es que hay detrás de estos ejercicios unas reflexiones que están en la mesa y que en algunos momentos van a aparecer y que muy seguramente van a aparecer. Cuando uno mira situaciones tan distintas en las instituciones, particularidades de desarrollo tan distintas, situaciones tan complicadas. Voy a dar un ejemplo, en el caso del INEN, que es un tiempo reciente que se estaba presentando, no sé si está presentado hoy, y es que en los estudiantes fueron apareciendo muchos estudiantes que llegaban con un tiro en la pierna. Entonces uno se preguntaba qué pasa con eso. ¿Qué pasa con esas situaciones en el caso de una institución como la INEN? Pues simplemente que esa era una forma como en los barrios se estaba castigando el tránsito de algunos de estos barrios sin permiso. Eran como las alertas de toda esta situación que se vive en buena parte de la ciudad de Medellín. Entonces uno dice qué está pasando con esas situaciones que van más allá de igual en muchos casos. La misma situación de los docentes en estas instituciones, muchas instituciones hoy en Medellín es sumamente difícil. Eso no dice que podrá uno sustraerse en el marco de estos asuntos que son tan instrumentales de otras discusiones que necesariamente tendremos que dar y de las cuales entonces lo que quiero decir es que hay otros asuntos que en estos procesos es importante tenerlos en cuenta y que si bien es cierto todo este gran ámbito de las TICs es sumamente valioso, igual que su apropiación, también hay otros asuntos que uno no podría perder de vista. Este comentario lo hago porque en el caso de las técnicas siempre estarán relacionadas con los sentidos mismos que uno le otorgue en el marco de los propósitos de un proyecto cualquiera. O sea, las técnicas en función de los sentidos que uno ha construido para un proyecto, cualquiera que sea, y en este caso el nuestro, que como su nombre lo indica, tiene que ver con los centros de innovación educativa regional. En ese sentido, los mismos centros. Entonces, ahí hay unas consideraciones que tendríamos que mirar, pero en el caso específico de una técnica como esta, quisiera mencionar que es una técnica, como lo veíamos en la conferencia de la semana pasada, es una técnica que trata de generar un alto nivel de participación. De hecho, todo el mundo participa. Esa es una particularidad del ejercicio. Lo otro es que la gente puede tranquilamente, por la vía de este ejercicio, presentar su opinión y su aporte
con toda la tranquilidad de que no va a tener muy seguramente la sanción o la persecución del espacio donde se dé, porque sabemos que todavía nuestras escuelas, en las escuelas nuestras, los de las directivas muchas veces se sume la perspectiva de unas pequeñas dictaduras verticales, en muchos casos, que contrastan mucho con propósitos de la educación democrática, tal y cual como la hemos planteado en la propuesta. O en general, la institución escolar como una institución todavía fuertemente cargada de mecanismos de control que tienen mucho parecido a la cárcel, a la fábrica y a los lugares de tratamiento mental. O sea, estamos frente a una escuela que todavía es una escuela con sus aulas, que está bastante enjaulada, que está bastante, en muchos casos, divorciada de una dinámica de las sociedades en las cuales se encuentra. Entonces, frente a un asunto como este, es importante que el ejercicio permita que eso salga, que eso emerja, que uno pueda encontrar qué es lo que se da. En la reunión que hicimos nosotros la primera vez con los colegas del Peñol, la educativa León 13 del Peñol, después de una discusión, uno de los profesores se paró y nos planteó de que tenía una observación. Y era que con toda la plata que se había gastado para todo este asunto de innovación y en lo relacionado con la formación de los maestros, que tenía la percepción que todos esos cursos que se habían hecho habían podido tranquilamente permitir la formación de maestros en niveles de educación avanzada y que posiblemente esos recursos habían podido ser más apropiados por esa vía que por la vía del desgaste de unos cursos, digamos, esporádicos. Pues no nos dice nada, pero bueno, el profesor ahí estaba haciendo una observación bastante de fondo y una crítica a los modelos de capacitación. Entonces, este mecanismo, repito, es un mecanismo, esta técnica es muy valiosa para ese propósito de lo que vamos a hacer. Ya hemos dicho que es originaria, los alemanes en su metodología son muy dados a trabajar este mecanismo en general, las diferentes instancias, inclusive algunas, en el caso colombiano, son las que más han utilizado, que es lo que antes llamaba la GTZ, ahora que tiene otro nombre, y es como la que más ha generalizado esa técnica, la GTZ alemana, que es la que más ha generalizado esa nombre acá. A grandes rasgos, hoy, colegas, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno saca, por favor, 3 fichas.
hacer el ejercicio hasta las 6, hasta donde alcanzáramos a llegar. Pero pues, eso depende también de sus ocupaciones. el tiempo, porque dependiendo de la organización del tiempo podríamos prever como avanzar hoy en una primera parte y dejar la otra parte para una segunda sesión, vamos, para tratar de, porque sí está que estemos comenzados. Decía Andrés Silvia que está metido a salir antes, entonces Yo también. sí. Sí, tengo que dar una clase de aquí. Pues programemos hasta las 6 Son las 2:30. que se vaya. En la después de que ya iniciamos los proyectos, nuestro progreso, las instituciones, que según el ministerio se queda ya 8 meses y ya empezamos. El metaplan nos ha parecido una metodología muy interesante. El asunto es que quisiéramos concertar y no dejar para mucho más tiempo sobre qué no vamos se a alargue. hablar, sí, sobre qué vamos a preguntar o indagar o sobre qué va a ser el diagnóstico que vamos a realizar. Yo en la última conferencia que tuvimos hace 8 días, hace más de la semana pasada, propuse que el tema que más nos preocupe a todos es ese diagnóstico sobre la investigación en que han participado, que han realizado, que si los estudiantes de investigación han realizado el estudio, de qué manera, ¿cierto? Formación en investigación, incluso también la formación de docentes, porque digamos ese diagnóstico clínico, de alguna manera u otra, siempre lo vamos a estar muy cercano a él y vamos a poder hacer ese diagnóstico, digamos, a lo largo, tal vez no tenemos los puntos puntuales, pero también tenemos lo que decía Eugenio, la información que se presentaron para presentarse en escuelas innovadoras, y ahí tenemos un avance, ¿cierto? Pero sobre lo que no tenemos nada de información y que va a ser muy difícil después conseguirla, porque como ya arrancamos formación en investigación, ya van a saber más cosas de lo que necesitamos saber el estado inicial, que es el asunto sobre lo investigativo, para dejarlo de manera general. Entonces, personalmente, como grupo nos interesaría tal vez llegar a un acuerdo pronto sobre el diagnóstico, el tipo de diagnóstico que vamos a realizar, que nosotros, si Dios quiere, empezamos ya desde las instituciones de la semana siguiente, el lunes, y nos gustaría iniciar con el plan. Entonces, en aras de la solicitud de la bolivariana, el profesor ya tiene las 3 preguntas que tienen que ver con el ejercicio. No, porque es que esa es la idea, pero ahí hay una inquietud. No, él ya las tiene. No, ahí hay una inquietud que es importante y es, a ver, como estamos hablando de ejercicio participativo, es muy importante darle la voz a la gente, ¿cierto? O sea, lo que hacemos tradicionalmente nosotros los investigadores es un poco en ese papel de sujetos, objetos, ir de allá de aquí hacia allá. Entonces creo que es importante en esta primera fase que podamos tratar de recoger qué es lo que está pensando la gente. E incluso tratar de encontrar en esa reflexión que hace la gente dónde están tanto las emergencias como las ausencias. ¿Dónde están las ausencias? Es posible que desde la perspectiva de la gente no haya preocupación por ciertas cosas que son muy importantes. Lo que tú dices, por ejemplo, estos procesos de instituciones necesariamente tendrán que ver con los investigativos. ¿Cómo está avanzando ese asunto? ¿Cómo está avanzando? O sea, uno sabe que si no hay espacios de pensamiento o espacios de reflexión, difícilmente podemos avanzar en la misma institución. Entonces, ese es un asunto que es importante. Igual otros aspectos, en las reuniones en Las Palmas, que estuvimos con los colegas coreanos, aparecía un asunto ahí que uno lo escucha como toda, y es el hecho de los horarios. Entonces ellos decían, no, pero es que siempre se programa en contrajornada, y sucede que la contrajornada, después uno empieza a percibir de que hay un problema que es más o menos generalizado, que tiene que ver con los horarios o la forma como se realizan los tiempos.
Entonces, ¿qué hacer con eso? A sabiendas que la gente tiene muchas otras cosas, esos conflictos entre los tiempos y los procesos de desarrollo personal de la gente. Entonces, me parece que un ejercicio que puede llevar mucho plan es un poco a tratar de ubicar tanto las evidencias como las ausencias o las emergencias también en ese sentido. Este asunto de las ausencias y las emergencias es una idea que el señor desde, digamos, las sociologías de las ausencias se llaman, o las emergencias que es la natura de Soch. Es un poco para uno desde ese lugar tratar de mirar qué es lo que está pasando en ese punto. Sí. Porque independiente precisamente del taller es prioritario que tengamos como toda la visión nacional, es mirar también dentro de las universidades que hay una verdadera comunidad, qué ejercicios se pueden hacer complementarios para buscar información. Podríamos buscar inclusive de la UPB, podríamos ampliar, pero queremos como la mayoría, como para no crecer, como organismo social. Vos estás acá en la universidad. ¿Por qué no te dirigiste a hacer eso? Eso es claro, yo pienso que esta es una técnica, hay otras técnicas también, digamos, es importante que este es una, digamos que puede ser de utilidad con la aclaración y es que este ejercicio yo diría que no niega sino que presupone otras complementariedades que eso es parte, digamos, de lo. Entonces, a grandes rasgos, esta es la parte, digamos, lo que hoy exactamente vamos a hacer es el taller y la pregunta central, con la que vamos a iniciar, vamos a trabajar con 3 preguntas. La pregunta central, perdón. La pregunta central es la siguiente. Aclaro. En este ejercicio nos estamos moviendo mucho en un ejercicio perceptivo, porque es que como no tenemos unos referentes más amplios de lo que está pasando con nuestras instituciones, excepto